Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La Fiscalía General del Estado solicitó fecha y hora para vincular a 13 personas más en la instrucción del caso Metástasis. Una de esas personas es el ex asambleísta por la Revolución Ciudadana, Ronnie Aleaga. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con Manuela Gallegos, exministra y activista ciudadana, para hablar sobre la Fiscalía que frente a los casos Purga y Metástasis, además de las bandas narcodelictivas. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Le consultamos de este momento, estamos ya la tenemos prácticamente lista. Manuela, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. ¿Podemos encender el micrófono, por favor? Ya. Buenas noches, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Ahí estamos bien, gracias, ya le escuchamos perfectamente. Manuela, la fiscal frente a los casos Purga y Metástasis y las bandas narcodelictivas, hemos escuchado también hoy la rendición de cuentas. Hay una pregunta que creo que queda también en el aire y un poco respecto de lo que ocurre en la Asamblea Nacional y frente a la reacción de ciertos sectores políticos. ¿La fiscal está bajo ataque? Creo que está bajo ataque de todos los sinvergüenzas que han abusado de este país y de la paciencia del pueblo ecuatoriano. Pero también veo que hay un gran apoyo a la fiscal, de mi parte, total apoyo. Mientras no me pruebe lo contrario, creo que ella ha hecho un gran trabajo. Qué bien hablar de ella, además, hoy día, que es el Día de la Mujer, porque hay otras mujeres que nos avergüenzan, ¿no? Entonces, creo que la fiscal ha hecho un gran trabajo, ha destapado una alcantarilla que estaba llena de podredumbre, y por lo menos en mí y de muchísima gente con la que yo hablo, nos ha despertado la esperanza de recuperar el país para la decencia y para el pueblo ecuatoriano. ¿Qué significa y cuál es su lectura desde el activismo ciudadano de una fiscal que ha dado frente a los casos Metástasis y Purga? Creo que casi sin lugar a dudas han sido dos casos emblemáticos, quizá los más graves que hemos escuchado en más de una década, sobre la corrupción, la vinculación del narcotráfico con la política, con la función judicial en general. ¿Cuál es su lectura de lo que se ha hecho desde la Fiscalía? Bueno, yo creo que se ha puesto en evidencia cómo el poder político ha servido a los intereses que no deberían ser, a los intereses que son en contra de los intereses del país y de los ecuatorianos, y que realmente ha puesto en evidencia cómo se ha manejado el país en los últimos años y cómo los sueños de cambio que hubo hace cerca de ya 15, 16 años se han transformado en esta incertidumbre y la inseguridad que nos ataca a todos. Entonces, yo creo que realmente la fiscal ocupa ya un puesto súper importante en el país. Es un personaje que ya está hasta reconocido internacionalmente y por supuesto todavía falta mucho que hacer. Pero toda esta aparataje de partidos políticos, porque no podemos negar que definitivamente hay partidos políticos que están implicados en toda esta cuestión caótica judicial en el Ecuador, ¿no? Entonces, ver cómo cómo el sistema de justicia sirve a intereses de personas realmente no solamente contrarias a lo que debe ser en el país, sino por sus intereses egoístas y realmente delictivos, que ponen en riesgo toda nuestra seguridad. Entonces, a mí me parece que tenemos una puerta abierta hacia un cambio, pero también creo que si no nos implicamos todos, que si no el pueblo ecuatoriano no primero reconoce que las cosas no pueden estar así, luego el saber que la propiedad, el Ecuador nos pertenece a todos y no a un pequeño grupo de nefastos políticos o jueces o lo que sea, ¿no? Entonces, mientras no haya una reacción del pueblo en general defendiendo lo suyo y comprometiéndose para cambiar las cosas, no pasará nada, porque la corrupción no es solamente lo que vemos en los jueces y lo que hemos visto en todas estas noticias terribles que parecen ya
no sé, ya es como una enciclopedia de corrupción. No creo que vaya a pasar nada mientras la gente crea que la corrupción es algo normal, que es algo que está realmente aceptado en la sociedad, ¿no? Y que no rompa con estas malas prácticas, que también vienen desde abajo, porque la corrupción no es solamente lo que se ve en los juzgados, ¿no? También es el pagar coimas por debajo, es el pagarle a un policía porque le para y uno no tiene los papeles, el pagarle a alguien para que le haga un servicio en el espacio público. Todas estas cosas tienen que ser de una gran reflexión, y creo que este es el momento en donde todos debemos estar trabajando para que la gente despierte y realmente reaccione positivamente para recuperar el país. Ahora la pregunta creo que es, y un poco la pregunta que nos hemos hecho durante las últimas semanas, ¿es posible esta purga tomando en cuenta el sistema en el que nos desenvolvemos? Mencionaba usted, Manuela, por ejemplo, el hecho de lo que ocurre normalmente en las matrículas de los autos, lo que ocurre en las calles, lo que ocurre con los agentes de tránsito, con la policía, con militares, con esta dinámica muchas veces de conseguir el dinero fácil, de la corrupción desde los más mínimos niveles hasta los más altos, como hemos visto ya, de la justicia, el narcotráfico, la política, altos dirigentes de la política metidos, embarrados de lleno en la corrupción. ¿Qué tan posible es lograr esta purga? Al menos se ha dado un paso, pero ¿es posible en un sistema tan corrompido? Estamos con el micrófono silenciado, por favor, si lo podemos activar. Perdón. Usted hablaba de todos los espacios públicos, digamos, o del Estado, ¿no? De gobierno. Pero realmente el que paga la coima también es parte de esto, ¿no es cierto? O sea, es dando y dando, ¿ya? No como dijo cierto personaje que eran cosas privadas, no. Pero sí creo que tenemos que hacer una reflexión nosotros. Ahora, por otro lado, ¿cuál es el ejemplo que nos dan los que nos gobiernan? Pues, si tenemos a un expresidente, que le siguen llamando presidente sus adeptos, y que vive prófugo dando clases de moral a través de Twitter, de X, ¿no? Si tenemos jueces que se exhiben o personas que se exhiben con su riqueza mala vida y todo el mundo les abre paso, ¿cómo vamos a cambiar las cosas? Yo creo que es una cuestión de reflexión profunda, y también creo que hay una necesidad urgente de una educación cívica ciudadana, en donde donde se recuerde desde niños el valor de la patria, el valor del respeto, el valor de la familia, el honor, ¿no? El tener vergüenza, porque yo creo que ya se ha perdido la vergüenza. O sea, aquí todo el mundo exhibe sus malos haberes, digamos, sin ninguna vergüenza, ¿no? Entonces creo que todas esas cosas hay que tratar, y creo que el momento es hoy. Ustedes, los medios de comunicación, tienen muchísimo que hacer, abriendo espacios a la gente, abriendo espacios a la educación ciudadana, y realmente dando la cátedra todos los días de los valores reales que necesita un ciudadano. Nada va a cambiar mientras todos creamos que le toca al otro, que no es nuestra responsabilidad, o que no realmente nosotros no podemos hacer nada. Sí podemos hacer con la voz, el actuando, el reconociendo, el denunciando y el rehusándonos a jugar con la corrupción, ¿no? Cuando nos pidan una coima o algo, sencillamente el denunciar y decir, este es el momento de denunciar, porque antes no había ninguna seguridad, porque era el miedo de qué es lo que nos va a pasar, ¿no es cierto? Las amenazas de todos estos sinvergüenzas. Pero ahora creo que hay un espacio. Yo creo que este es el momento en que el pueblo ecuatoriano debe despertar a reconocerse como el propietario del país y del Estado, y que el Estado debe trabajar en función del pueblo, no en función de los intereses de los que tienen el poder en ese momento. Y aquí podría aplicar quizá a la inversa, porque normalmente, o al menos se esperaría, que las autoridades den este ejemplo, pero lamentablemente hemos tenido expresidentes, exvicepresidentes, exministros, un exalcalde removido, también dando estos malos ejemplos de malas prácticas, manoseando la justicia a su antojo, unos incluso intentando aferrarse a los cargos a través de acciones, medidas cautelares irregulares, este tipo de ejemplos. Ahora creo que es a la inversa, los ecuatorianos, quienes estamos no en el ojo público, digamos, pero sí quienes estamos en el día a día aportando con nuestros impuestos, demos ese ejemplo a las autoridades que
nos han fallado por tantos años. Claro, eso es lo que creo que es fundamental. Los que me conocen a mí en mi trayectoria saben que yo siempre he hablado del poder ciudadano, ¿no? Que es necesario que la ciudadanía actúe en todos los espacios que le corresponde. Primero, siendo responsable de sus acciones ciudadanas, conociendo sus derechos, pero también sus deberes, porque en este país normalmente todo el mundo exige todo, ¿no? Todo el mundo exige todo. O sea, yo quiero todo gratis, quiero todo fácil, quiero todo sin esfuerzo. Pues la vida no es así. Y el trabajo de un ciudadano debe ser contribuir a la sociedad y a su país, contribuir desde el espacio que sea, haciendo todo el trabajo con responsabilidad, exigiendo que la ley se cumpla en el mínimo espacio. Solo así podremos garantizar nuestra seguridad, nuestra vida y sobre todo la de los que vienen y los que vendrán y los que ya están creciendo este momento en este país que está podrido, ¿no? Porque realmente está... el ejemplo que se ve por todos lados que ha explotado ahora a través de purga y metástasis tan bien puesto, ¿no? Porque metástasis es justamente el cáncer regado en todo, que este caso sería el cáncer en el Estado, en el país, y la purga es el limpiar, ¿no? El limpiar toda esta podredumbre, pero eso tenemos que hacer todos desde el mínimo espacio, ¿no? Inclusive, algo que para mí también es importante es que cada uno debe cumplir su función en el trabajo, por más pequeño, ínfimo que sea. Hay que ser responsable y hacerlo con compromiso, ¿no? Pero aquí todo es fácil. Entonces, claro, los populistas, estos gobiernos que necesitan una masa informe sin pensamiento, sino que solamente reciba dádivas a cambio del apoyo en el voto, sencillamente no van a hacer nunca nada por cambiar esta situación. Entonces, creo que es el momento en que la ciudadanía exija que se hagan los cambios necesarios y que contribuyamos y apoyemos a los que están luchando por eso. Quiero entender entonces, Manuela, que Ecuador sí tiene cura. La verdad, yo tengo este rato optimismo. Fíjense que me cuesta, ¿no? Porque después de mis grandes decepciones políticas, de haberme jugado yo hace 15 años o 16 años en las calles, en el campo, como trabajé yo, y ver la decepción para entregar lo que uno cree, el sueño de uno, terminado ahora con unas representantes en la Asamblea que dan vergüenza, ¿no? Y que les hago notar, las mayores defensoras del expresidente Correa, expresidente, no presidente, como le siguen llamando algunos, son las mujeres. Uno que otro hombre sale así a defenderle, la mayoría son mujeres. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Defender a un machista que destruyó el país, que impuso que rompió inclusive la institucionalidad. Entonces yo creo que este rato necesitamos todos reflexionar sobre esto, todos en la tienda, en la calle, el niño, el estudiante, todo el mundo debe estar procesando todo esto que pasa y reaccionando, ¿no? Entonces, abriendo espacios, por ejemplo, yo creo que es súper importante el abrir espacios de trabajo para que los jóvenes tengan más oportunidades, el promover la producción, porque estamos en un país que de eso depende. No puede ser solamente los espacios de trabajo en el Estado, porque lo que hacen es cooptar la mente de los que les dan el trabajo, a cambio, como se ha hecho en el municipio de Quito, como se ha hecho en el gobierno en general, donde tenemos miles de personas que entraron por otras circunstancias, ¿no? Pero yo creo que yo tengo optimismo. Yo a Noboa, por ejemplo, honestamente nunca le seguí, no le conocía, pero me ha sorprendido positivamente, y a pesar de que le critican y todo, algunos, yo creo que él hizo la ruptura de gobierno, ¿no? Tomó realmente la responsabilidad de enfrentar todo este caos que vivíamos. Y por supuesto la fiscal, si sigue así, ojalá no se lance para candidata a presidente. Yo, por ejemplo, eso sí, no estoy de acuerdo, no porque ella no valga, sino porque creo que su trayectoria es tan limpia que debería seguir siempre en ese camino, ¿no? Limpiando el camino de la injusticia, digamos. Sin duda, creo que son algunos de los retos que tenemos de aquí en adelante. Manuela, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Importante también este mensaje de optimismo y por supuesto nuevamente nuestro homenaje como mujer, como luchadora y evidentemente dando este ejemplo del empoderamiento ciudadano necesario y urgente en nuestros tiempos. Nuevamente gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Ha sido Manuela Gallegos, exministra y activista ciudadana, hablando sobre los casos purga y metástasis. ¿Qué le espera al Ecuador? ¿Cómo podemos aportar desde el poder ciudadano? Hay que dar, hay que ser ejemplo. Eso es parte de los mensajes que nos ha dejado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis